Hola, ¿cómo están? El Señor me los bendiga a todos, de verdad. Nuevamente emocionado por estar aquí en este nuevo capítulo de esta serie de videos que estamos haciendo para compartir un poco acerca de la iglesia primitiva, ¿sí? De la iglesia primitiva. Hoy este capítulo va a tener como título El arte de la paciencia. Y yo creo que puede ser que suene un poquito contradictorio el arte de la paciencia cuando dentro de este mismo capítulo vamos a hablar acerca del bautismo, ¿sí? Del culto y de la expansión de la iglesia primitiva, ¿sí? Va a ser un poco desafiante ver cómo la iglesia primitiva bautizaba, de qué manera o cuáles eran, puede ser, lo podemos llamar, los requisitos que tenía esta iglesia primitiva para poder bautizar a una persona, cómo de alguna manera eh, duraba tiempo, un tiempo específico para poder bautizarse, ¿sí? Como nosotros, digo nosotros porque yo soy uno, ¿verdad? De que queremos que la gente se bautice muy rápido, queremos que la gente de alguna manera haga ese compromiso con Dios muy rápido, queremos explicarle lo que es el Evangelio y de una vez bautizarlo, porque es lo que hemos aprendido, ¿sí? Como nuestros cultos, también vamos a ver un poco el culto de hoy, ¿sí? O vamos a ver el culto de la iglesia primitiva en el siglo II y vamos a ver el espejo de nuestros cultos, ¿verdad? ¿Qué significa para ellos un culto y qué significaba, perdón, el culto para ellos y qué significa para nosotros, ¿sí? También vamos a ver cómo se expandía la iglesia, ¿sí? Y tú me vas a decir, wow, expansión de la iglesia y paciencia, son dos cosas como que no cuadran mucho, ¿verdad? Que no cuadran mucho porque nosotros queremos un crecimiento acelerado, ¿sí? Un crecimiento que sea muy rápido, que sea, no sé, algo muy efervescente y que sea de 1 a 1000 rápido, que sea esto muy rápido, ¿sí? Vamos a ver cómo un movimiento que no hacía campañas públicas, ¿sí? Que se reunía en secreto y que ponía trabas de hasta 3 años, escuchen bien, para aceptar a nuevos miembros, ¿sí? Terminó conquistando al imperio más grande de la historia. Hoy vamos a descubrir que el secreto no fue el marketing, sino una virtud olvidada, la paciencia. Imagínense ustedes lo que estamos viendo hoy. O sea, la iglesia primitiva creció exponencialmente, ¿sí? Y llegó a conquistar el imperio que lo maltrataba, que lo perseguía, que los mataban, los asesinaban. Llegó a conquistar ese imperio, no con marketing digital, como lo llamamos ahora, ese marketing de Facebook, de Instagram, de Twitter, bueno, de X ahora, todo eso, sino con paciencia, ¿verdad? Vamos a saber el marketing de ese momento, no sé, sería una plaza o sería la plaza, hablar ahí en público, tener un influencer en ese tiempo sería un maestro, un rabino, una persona que era respetada, ese era un influencer en ese momento, ¿verdad? Pero es contradictorio un poco saber o vamos a aprender hoy en esto interesante, ¿verdad? Cómo crecía tanto, cómo llegó a crecer tanto que de alguna manera conquistó ese imperio. Estamos hablando no de conquistar de fuerza, sino una conquista de fe, porque el cristianismo, acuérdense que llegó a ser la fe del imperio, ¿verdad? El imperio que vino después de los romanos, pero llegó a conquistarlo como tal, ¿sí? Y no fue, imagínense ustedes que ponía 3 años, o sea, una persona para poder ser miembro de esa iglesia, poder ser bautizada y ser miembro de la iglesia, tenía que pasar 3 años como mínimo, ¿verdad que sí? Para aceptar un nuevo miembro. Y cómo de alguna manera se reunían hasta en secreto. ¿Y cómo logró eso? Afectar de manera tan positiva para que la iglesia creciera, ¿verdad? Entonces, como le estaba diciendo, los 3 pilares que vamos a ver hoy de la eclesiología primitiva es el bautismo, ¿sí? Número 1, el culto y la expansión, ¿sí? Lo haremos
vamos a ver, lo haremos bajo la tesis de Alan Kreider, ¿sí? Quien nos enseña que la iglesia no creció porque tuviera prisa, sino que tuvo profundidad. Como nos dice Santiago 1:4, mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna, ¿sí? Eh, la paciencia, algo principal y que a muchos de nosotros nos falta, ¿verdad? Por ejemplo, ahora vivimos una sociedad de los 5 segundos, ¿verdad? Si el video dura más de 5 segundos, pues no te va a gustar, lo vas a quitar muy rápidamente. Si no capta la atención, he escuchado o he hablado, tengo amigos influencers que suben cosas en las redes y me dicen que es un estrés de alguna manera generar un video que cause un impacto en los primeros segundos, 1 o 2 segundos, es lo más importante del video porque atrapa a la persona, ¿verdad? Atrapa a la persona. Entonces, ¿cómo de alguna manera la paciencia nos va a hacer o es una virtud para el crecimiento de la iglesia? Vamos a empezar con el bautismo, ¿sí? En nuestra cultura de microondas, lo puse así porque de alguna manera queremos que todo sea rápido, ¿verdad? Que se caliente muy rápido las cosas, que se haga muy rápido todo. En estos días compramos un microondas, ¿verdad? Porque no me gusta mucho esperar y a veces hay comida hecha, entonces queremos comer muy rápido. Entonces el microondas hace esto que se acelere. Entonces, en esta cultura de microondas queremos resultados inmediatos. O sea, nosotros no toleramos mucho un hermano eh, que tenga un proceso de santificación diferente al de otros, que es muy lento, o sea, que incluso yo considero que mi proceso de santificación fue muy lento o es muy lento todavía, y en comparación de otros. Hay otros hermanos que crecen muy rápido, que son santificados muy rápido, hay otros que nos cuesta un poco más, ¿verdad? Que nos cuesta un poco más. Entonces, ¿cómo nosotros, de alguna manera, esta cultura de queremos resultados inmediatos, comparamos con el siglo II, ¿verdad? El 2 y el 3? El bautismo era final de un proceso largo llamado catecumenado, ¿verdad? No te bautizaban por levantar la mano, ¿sí? Te bautizaban cuando tu vida demostraba que había cambiado, ¿sí? Ahora, muchas veces nosotros predicamos 5 pasos, ¿verdad? Que sí, la fe, el arrepentimiento, el bautismo, el creer, y ya si esa persona se sabe esos cinco pasos, se bautiza la persona, ¿verdad? En menos de un mes. En cambio, en siglo 2, 3 de la iglesia primitiva, ellos tenían un catecumenado largo de 3 años, donde las personas no solamente sabía cosas, sino, o aprendía cosas, sabía virtudes, sino que estaba completamente cambiado, ¿verdad que sí? O demostraba que su vida estaba realmente transformada, ¿sí? Que su vida estaba completamente cambiada, ¿sí? Que había una regenería humana dentro de él y que él ya era una nueva persona, como lo que decía Jesús, ¿verdad? Que sí, que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Pues ese nacer de nuevo para la iglesia primitiva no era el bautismo como tal, sino era una transformación antes del bautismo, ¿sí? Alex Kleider, en su libro La Paciencia, que es el que vamos a estar usando este capítulo, define este proceso de una manera que debería confrontarnos el día de hoy, ¿sí? Confrontarnos el día de hoy. Él dice, la meta de la formación de la iglesia primitiva no era simplemente que la gente creyera las ideas correctas, sino que desarrollara un nuevo hábitus, un conjunto de disposiciones y comportamientos automáticos que reflejaran la vida de Jesús. El catecumenato era una reingeniería humana que buscaba cambiar la forma en que los nuevos cristianos usaban su dinero, manejaban su sexualidad
y respondía a la violencia, ¿sí? Entonces, podemos llamarle discipulado, ¿sí? Pues de repente esta palabra catecumenado es un poco difícil para mí, que no me cuesta pronunciar algunas palabras, y ya se han dado cuenta, si vieron el video pasado, eh, eh, este discipulado como tal era algo largo y era no solamente para aprender cosas, ¿sí? Que mejorarían nuestra vida, sino que era para poder cambiar los hábitos, ¿verdad que sí? Y mira esta palabra que dice que desarrollaran nuevos hábitos, ¿sí? Esa palabra hábitos, como le estaba diciendo, no se trataba de aprender un folleto, sino que la paz de Cristo se volviera un reflejo automático. Antes de entrar en el agua, la iglesia examinaba tu vida. Si eras un soldado, deberías prometer no matar. Si eras un comerciante, deberías demostrar honestidad, ¿sí? Y Kreider habla de tres eh, eh, virtudes o valores fundamentales que se buscaba transformar en la persona que iba a ser bautizada o iba a ser convertida en miembro de la iglesia. Estas tres formas eran cómo manejaba su dinero, es decir, no era que le revisaban a ver cuánto ganaba para que diezmara o para que ofrendara, sino que si era responsable con el dinero, si no estafaba, si no robaba, si era honesto, ¿sí? Era lo primero. Lo segundo era, o no era uno, dos, tres, sino, por orden, sino que eran estas tres juntas, cómo manejaban su sexualidad, ¿verdad? Si tenían una sexualidad exclusiva con su pareja, con su esposo, su esposa, ¿sí? Que eran fieles en el matrimonio, y lo otro era cómo respondían a la violencia, ¿verdad? Cómo en ese mundo lleno de violencia, en ese mundo de homicidios, de maltratos, de todo esto lo que pasaba ahí, cómo ellos respondían a esto, ¿sí? Si esas tres cosas no eran transformadas, no habían sido transformadas, deberían ser transformadas y puestas a prueba para que ellos para poder entrar en el reino de Dios, que era la iglesia en ese momento, ¿verdad? Esto es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24, voy a leer, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿sí? El bautismo era un exorcismo social. Morías al sistema romano para nacer en el reino de Dios, ¿sí? Morías al viejo hombre, a la vieja manera de vivir, para vivir de una nueva manera, ¿sí? De una nueva manera para Dios, de una nueva manera para el reino de Dios, ¿sí? Tenías que hacer completamente una nueva persona, ¿sí? Una nueva persona que había sido probado y había sido pasado esta prueba con relativa buena nota, podemos decir, en la violencia, en cómo manejaba su dinero, en cómo estaba tu sexualidad, ¿verdad? Eran las tres cosas, y siguen siendo, vamos a decir que sí, siguen siendo los tres grandes pecados o las tres grandes inconvenientes o forma de hacer el mal de nosotros en este momento, ¿verdad? Cómo nosotros manejamos nuestro dinero, si somos codiciosos, si tenemos ganancias deshonestas, si tenemos buenas ganancias pero somos ávaros, que no damos a necesitados, que no ofrendamos, que no estamos sirviendo a Dios con nuestra riqueza, si somos violentos, si de alguna manera respondemos con violencia en todo momento, en los momentos críticos, y cómo nosotros manejamos nuestra sexualidad, ¿verdad? Hoy en día es muy fácil caer en sexualidades desordenadas, como la pornografía, la infidelidad, todo ese tipo de cosas que hay en el mundo que debemos cuidarnos, y que muchos, bueno, caemos en esas cuestiones, y tenemos que redireccionar todo eso y santificarnos cada día más, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo tenías que pasar estas tres cosas, estas tres pruebas, para poder entrar en lo que era
la iglesia, ¿verdad? Para ser aceptado de alguna manera. Tenías que pasar la prueba, ¿sí? Pasar la prueba. Luego de pasar la prueba, ¿sí? Entrabas o podías de alguna manera ver lo que era el culto completamente, ¿verdad? Acordémonos que les dije que, o les voy a decir, les voy a explicar un poco en este punto del culto, que no todos asistían al culto completo, ¿verdad? Habían personas que solamente, un grupo que solamente escuchaba la lectura de la palabra y se iban o eran despedidos hasta que fueran miembros de la iglesia, ¿verdad? Vamos a hablar del culto, ¿sí? Vamos a pasar lo que es el culto, que a diferencia de hoy, donde buscamos que el servicio sea atractivo para los que no conocen a Dios, la iglesia primitiva cerraba las puertas. Sí, imagínense ustedes. Después de la lectura de la palabra, se pedía a los no bautizados que se retiraran. ¿Por qué? Porque el culto era el espacio donde la familia de Dios se fortalecía para resistir la persecución. Miren esto. Ahora nosotros buscamos la inclusión, ¿verdad? Que si esa famosa palabra de inclusión, no la inclusión forzada de Disney, ¿verdad? Ni nada de eso, sino buscamos la inclusión de todos y queremos que cambiar nuestros servicios, queremos que hacer una buena homilética, que está bien, ¿verdad? Una buena presentación, tener un buen coro, queremos tener, cada vez, me sorprende que cada vez voy a algunas iglesias y el culto dura mucho menos, siempre queremos como adaptarnos a los visitantes, ¿verdad que sí? A veces hacemos, incluso hacemos los servicios enfocados meramente en los visitantes y cuando ellos llegan todo es para ellos y todas estas cosas, ¿verdad? En cambio, en la iglesia primitiva es interesante estudiar esto porque a pesar de que ellos no se centraban en esos visitantes, sino en los miembros que tenían, ¿sí? Incluso leían la palabra de Dios y hasta ese momento solamente podían asistir los cristianos y los visitantes que no habían pasado los 3 años. Estamos hablando que pudieras tener 1 año, pudieras tener 2 años, pero no habías pasado la prueba, ¿sí? De la que estamos hablando anteriormente, no te habías bautizado, no podías entrar a este otro ciclo, que solamente leías la palabra o escuchabas la lectura de la palabra y bueno, te eras despedido, bueno, Dios te bendiga, nos vemos el otro domingo, el otro día de reunión y bueno, listo. Entonces, los cristianos cerraban la puerta, ¿sí? Y todos los que eran bautizados como tal, empezaban un culto, ¿verdad que sí? Empezaban un culto que lo voy a explicar más o menos, ¿sí? Kreider dice, escribe sobre esto diciendo, el culto de los primeros cristianos era privado y misterioso para el mundo exterior. Era privado y misterioso, 2 cosas. Sigue diciendo, después de la lectura de la escritura y el sermón, se despedía a los no bautizados y se cerraban las puertas. Lo que ocurría dentro, la oración profunda y la Eucaristía era el secreto que alimentaba la resistencia de la comunidad frente al imperio. Claro, ellos tenían algo que nosotros no tenemos, ¿verdad? Que si ellos tenían una persecución constante, ellos tenían una represión brutal, que los asesinaban, que los mataban, que los metían en prisión, todo esto, ¿sí? Y eso, ese culto cerrado se hacía de manera que se sentían como familia de verdad, se sentían como un grupo especial, que lo eran, ¿sí? Un grupo que estaba sumergido en la lectura, en la oración. Mira, estamos diciendo, creo dice la oración profunda, ¿verdad que sí? O sea, no era una oración como la hacemos ahora, ¿verdad? Que bueno, que oro yo, todos escuchan, dicen amén, pero ellos estaban metidos en una oración profunda, de horas y horas de sentimiento, de llanto, de alegría, o sea, era algo, una lectura, o una oración profunda, ¿verdad? En esa íntima reunión, el centro era la Eucaristía, ¿sí? Pero antes de participar ocurría el beso de la paz. Vamos a hablar un poco sobre esto. No era un saludo casual, era una reconciliación obligatoria. Si tenías un pleito con un hermano, no podías participar. Se tomaba en serio las palabras de Jesús en Mateo 5, 23 y 24. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El culto era el lugar donde la comunidad se convertía en un solo cuerpo,
¿verdad? ¿De qué es esto la Eucaristía? Bueno, la cena del Señor, ¿verdad? Como tal. La cena del Señor era exclusiva para los creyentes, ¿verdad? Que sí, era exclusiva para este grupo de personas que habían pasado 3 años estudiando, que habían pasado 3 años la prueba, que habían sido bautizados y estaban ahí unidos en oración profunda, en meditación de la palabra, ¿sí? Y en esto lo primero que hacían para pasar a la Eucaristía era que todos se pedían perdón, ¿sí? Se daban este beso de perdón, de pedir disculpas, de pedir excusas por algo que había cometido, o si un hermano había pecado contra ellos se acercaban y pedían perdón, ¿verdad? Este beso era tomado como el beso del perdón, el beso donde se reconciliaban todos, que expiaban sus culpas, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo, ¿verdad? Se tomaba muy en serio lo que decía Jesús, o sea, no podías participar de esto. Jesús habla de la ofrenda, y tiene que ver también con toda esta Eucaristía. Si estabas mal con un hermano, pues no se podía hacer, ¿verdad? Incluso la cena del Señor, como lo vemos ahora, como lo enseñamos, es que primero es algo vertical, ¿verdad? Que sí, con Dios. Cuando Dios nos entrega su cuerpo a cada uno de nosotros como ofrenda para nosotros o para Dios, para perdonar nuestros pecados, y el vino como esa redención del pecado, esa redención de nosotros hacia Dios, y también como ese nuevo pacto, ¿verdad? Que ese nuevo pacto también es horizontal, ¿verdad? Que si cuando nosotros compartimos con los hermanos, estamos diciendo que somos una familia, ¿verdad? Que sí, que somos una familia que de alguna manera estamos unidos, ¿verdad? Y esta unidad, la iglesia primitiva lo llevaba al nivel que era, ¿verdad? Que si no un nivel fuerte, no quiero decir eso, sino al nivel que era, de verdad, el que verdaderamente significaba, que era una familia verdadera, ¿sí? Entre ellos se pedían perdón y de alguna manera participaban sanamente y participaban unidos de verdad. Esto los unía verdaderamente como familia, ¿sí? Como familia, como lo que eran, ¿verdad? Que sí, miembros de la iglesia, y hacía crecer esa hermandad, esa comunidad, y daba fuerza para luchar contra el imperio, pero luchar no con armas, sino con oración, con resistencia, para cuando le tocaban a ellos elegir entre el César y Cristo, eligieran a Cristo, ¿verdad que sí? Esto es lo que lo ayudaba de alguna manera, ¿sí? Este culto, ¿sí? Era una escuela, ¿verdad? Era una escuela de resistencia. Los enseñaban a resistir con fe, con poder, con espíritu a lo que venía, ¿sí? Y el tercer punto, y el último punto de este capítulo, es la expansión, ¿verdad? Cómo se expandió la iglesia de Cristo, cómo creció, pero este crecimiento como fermentación, ¿sí? ¿Cómo se expandió si eran tan cerrados y lentos? Esta es la pregunta que me hice yo cuando empecé a leer este libro y empecé a ver el curso de eclesiología en mi maestría. ¿Cómo pudo crecer? ¿Cómo esta iglesia creció de tal manera que pudo convencer a un imperio, ¿verdad? Que si un imperio, el más grande de Occidente, diga, bueno, vamos a tener esta religión como la religión del imperio y vamos a decretar como que esta es la religión que tenemos que seguir todos. ¿Cómo? ¿Verdad que sí? Bueno, Kreider dice que creció por fermentación, ¿verdad? Mientras Roma adoraba Virtus, ¿sí? La fuerza y el control, los cristianos adoraban al patientía. En un mundo caótico, una comunidad que no se vengaba y que cuidaba a los enfermos era un imán, ¿sí? O sea, la diferencia del cristianismo era que el cristianismo cuidaba a los enfermos y no se vengaban de los romanos o de los enemigos que le habían hecho daño. Más bien los perdonaban y cuidaban a sus enfermos, ¿sí? Kreider explica que los cristianos no ganaron, voy a citar textualmente, los cristianos no ganaron al imperio mediante campañas de marketing o discursos en el foro. Lo ganaron por fermentación. Era como la levadura en la masa invisible y silenciosa,
pero su forma de cuidar a los enfermos y de perdonar a sus enemigos terminó leudando toda la sociedad romana hasta transformar, ¿sí? O sea, el cristianismo conquistó, pero no de forma hablando en los foros, en marketing, en discursos, en buenos oradores, sino más bien con el ejemplo, ¿verdad que sí? Este ejemplo de cuidar a los enfermos, este ejemplo de perdonar a sus enemigos, de estar ahí siempre transformando vida de alguna manera y transformando la sociedad. Kreider sigue hablando, añade esto y dice, cito textualmente, dice, mientras que los romanos adoraban la virtud, la fuerza, el control y la capacidad de imponer la voluntad propia, los cristianos elevaron la patentía como la virtud suprema. Para ellos, la patentía, que es la paciencia, ¿verdad que sí? La paciencia era la prueba de que confiaban en que Dios era el Señor del tiempo. No necesitaban forzar las conversaciones ni vengarse. Simplemente esperaban en Dios, ¿sí? Es decir, ellos no se apuraban, ¿sí? Ellos, ¿qué hacían? Confiaban en Dios. No se vengaban, no tenían ese espíritu de venganza, de vamos a matar, vamos a que se muera ese romano, sino más bien perdonaban, ¿verdad que sí? Perdonaban y cuidaban a los enfermos. Y los romanos practicaban estos virtus, ¿verdad que sí? Que es la fuerza y el control, la capacidad de imponer su propia voluntad, la fuerza. El cristiano no, el cristiano, ¿que hacía? Confiaba, o sea, confiaba en el tiempo de Dios, ¿verdad? El tiempo de Dios. Muchos de nosotros hablamos y decimos, no, bueno, el tiempo de Dios es perfecto, pero queremos forzar las cosas, ¿verdad que sí? Queremos que todo sea nuestro tiempo, queremos que todo sea rápido, que todo sea como yo digo y cuando yo digo, ¿sí? También los cristianos en ese momento crecieron como la levadura, ¿verdad que sí? Poco a poco, pero constancia y esfuerzo hicieron que nunca se detuviera ese crecimiento, esa fermentación, y de poco a poco fueron conquistando todo el imperio, ¿verdad que sí? Entonces, no buscaban forzar las cosas, no buscaban forzar las conversaciones, forzar los foros, sino que ellos entendían, vamos a trabajar como Dios nos dice, vamos a amar al prójimo, vamos a servir al prójimo y vamos a dejar que Dios se encargue del crecimiento, ¿verdad que sí? Vamos a dejar que Dios haga el trabajo, ¿sí? Y Kreider utiliza la frase de Cipriano de Cartago, que creo que precisamente es muy bueno para cerrar también el capítulo de hoy. Dice Kreider, citando a Cipriano, dice, nosotros no hablamos de grandes cosas, la vivimos, ¿verdad? Yo creo que esta es la conclusión, la conclusión de este capítulo del gran Cipriano de Cartago. Nosotros no hablamos de grandes cosas, o sea, a veces nosotros en la iglesia de ahora actual nos centramos en saber y hablar grandes cosas, ¿verdad que sí? Grandes maravillas, nos centramos en hablar de cosas maravillosas, que está bien, ¿verdad que sí? Que no digo que está mal, pero hemos dejado un lado la vivencia, ¿verdad que sí? De cómo vivimos eso, cómo demostramos eso, cómo hacemos que eso sea efectivo, cómo hacemos o cómo le llevamos a las personas esto, ¿sí? Entonces, debemos no dejar de hablar de las grandes cosas de Dios y las grandes cosas que hace Dios, ¿verdad? Pero también pero tenemos que agregarle a esa predicación el vivir, ¿verdad que sí? El vivir y hacer que la gente viva eso o vea eso también, ¿verdad? Que ellos puedan vivir a través de nosotros lo que nosotros vivimos y que nosotros vamos a servir a las personas y las personas puedan llegar por ese ejemplo que nosotros le estamos dando, ¿sí? La iglesia primitiva transformó el mundo porque no tenía prisa por parecer exitosa, sino un compromiso total por ser santo. La paciencia les permitió formar discípulos de roca, no de arena, ¿sí? O sea, la iglesia, una de las claves de esa iglesia era que no tenía prisa, ¿verdad que sí? No tenía prisa por parecer exitosa. A veces nosotros estamos en una iglesia y bueno, queremos que crezca rápido, que
parezca, tengas locales gigantescos, que tengas todo hermoso, que parezca una iglesia exitosa y que tú digas, bueno, yo soy un ministro, un predicador exitoso porque tengo muchas personas y he bautizado a mucha gente y mucha gente está en la iglesia. No tenemos que concentrarnos en eso está bien, ¿sí? Pero tenemos que nuestro pensamiento y nuestro esfuerzo y nuestro trabajo tiene que ir a formar discípulos verdaderos, ¿verdad? Que sí, de roca, que aguanten la pela, como decimos aquí en Venezuela, y no de arena que en cualquier cosa se va, ¿sí? Y mi pregunta, ¿sí? Para cerrar este espacio, este capítulo de hoy, para que reflexiones en tu casa, en tu iglesia, en tu ministerio, es en tu vida y en tu iglesia, ¿estás buscando el crecimiento rápido del mundo o la fermentación con paciencia del reino de Dios? ¿Qué estás buscando o qué quieres? ¿Sí? Quiero darte muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en este nuevo capítulo. Ya sabes, mi nombre es Jesús Quero. Esto es Eclesiología Primitiva y hasta el próximo capítulo. Dios te bendiga.